Buenos días amigos, ¿cómo estamos? O cuando nos estén escuchando. Buenos días, gente hermosa de YouTube, Facebook y eso, ¿no? De Instagram, internet, donde nos ajá, estén escuchando. de internet. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast de entretenimiento, que el día de hoy no está tanto de entretenimiento porque vamos a topar un tema serio, un tema que nos aqueja bastante, que nos quita el sueño, no tanto nos quita el sueño, ¿no? Pero sí da bastante que pensar y es un tema que yo en lo personal no tenía muchas ganas de hablar porque siento que es muy profundo. Ajá. Pero es algo que se tiene que decir. Y hoy se va a decir. O sea, vamos a tratar de tocarlo y tal vez ya se lo han de imaginar porque es un tema que ha estado como que muy presente de estas últimas semanas y es algo que yo creo que sí le quita el sueño a mucha gente. Sí. Porque ya estamos hablando de la seguridad de las personas, estamos hablando de... Porque incluso, ya yendo al tema, vamos a hablar sobre la crisis carcelaria y todos estos sucesos que han venido pasando. Así no es. Exactamente esta semana, sino ya es en el transcurso o sea, pero se agravó en el transcurso de este último año. Y claro, es un problema ya sobre todo estructural que viene hace mucho tiempo. Entonces... Esperamos tratar de topar este tema con la sensibilidad del caso, ajá, diciendo las cosas que tenemos y que pensamos. Recuerden que este es un programa que en el representa la opinión nuestra. Ajá, las no cosas tenemos que la verdad absoluta, pensamos. tratamos de igual ver lo que está pasando y recopilar muchas otras cosas que aparte de nuestra opinión, pero en sí es sobre todo lo que nosotros pensamos acerca de esto. Entonces... Eso, sean bienvenidos, pónganse cómodos o bueno, vayan a, yo qué sé, lavar los platos, cocinar, planchar, lo que sea que hagan mientras nos escuchan. Esto es algo más para escucharnos que como para vernos. Así que empecemos. Hoy vamos a hablar de la crisis carcelaria como tal en Ecuador y un poco también tomar una especie de contexto en lo que pasa alrededor del mundo con el tema de las cárceles. Eso, bienvenidos, yo soy Cross y al lado está Alexander. Y listo. Como para empezar, pongamos un poco en contexto, ¿no? Para la gente, obviamente toda la gente sabe lo que pasó estas últimas semanas en Ecuador. Ha habido en este último año más de casi 32, algo así, de muertos por masacres que ha habido dentro de la... 363, loco. Ya, entonces la cifra exacta más o menos. Es casi un muerto por día en un año, ¿no? Exacto, en un año. Si fuera un año, pero había una gráfica en la que subía... Han sido 2 meses. Ajá, en la que por enfrentamientos había muertos, pero este año, o sea, sobrepasó las estadísticas que ha habido en todos los anteriores años de la historia del Ecuador. Claro. Entonces... hubo una masacre que más de 120 personas hace unos pocos meses y la última que hubo hasta ahora cuenta 68 muertos, 25 heridos. Claro, hoy estamos que el lunes, o sea, nosotros grabamos en diferido, ¿no? Hoy grabamos, mañana editamos y otro día subimos. Pero hoy es lunes 15 de noviembre de 2021. A día de hoy, el domingo, o sea, el domingo de ayer sería para nosotros, salió la noticia ya confirmada de 60 muertos. 68 muertos. O sea, 68 muertos en 2 noches en la cárcel. Ahora, yendo un poquito más atrás, podríamos decir que esta cuestión de la crisis carcelaria no es como que sea de ahora. No es como que sea un tema nuevo para nada. Claro. Porque yo estaba viendo justo un documental, no un documental, sino una nota de prensa en la que esta persona hablaba, se metía a la cárcel. No me acuerdo, creo que era el penal García Moreno cuando era todavía en el... hace San años. Roque, hace años, para. Entonces ahí mismo ya se hablaba de el hacinamiento que tienen los presos, que esa es una nota densísima por varias razones, que luego me hace acuerdo para conversar de eso. Una era el hacinamiento, otra era la falta de comida. No tanto la falta de comida, pero sí la baja calidad en la comida de los presos y el control por bandas delictivas dentro de la cárcel. Exacto. Entonces, creo que eso se suma, disculpa, la corrupción que existe también por aparte de las autoridades que a veces manejan en los temas de las cárceles y también la policía y los guardias
que muchas veces, o sea, aparte de corrupción, debe ser también se manejan mediante extorsiones o algo así. Esa parte de las bandas delictivas que tú dices. Claro. Todos esos factores suman. Claro, suman full. Y sí, o sea, dentro de varias cárceles estaba leyendo que en ciertas cárceles, por ejemplo, lo que se maneja mucho más es la corrupción del preso hacia el guardia de la cárcel. En otras cárceles se maneja la cuestión del hacinamiento. En las cárceles de Nicaragua, por ejemplo, en un espacio para 20 personas están 40, 50 personas una sobre otra. En otras cárceles, en cambio, se escucha acerca de la mezcla entre presos de diferentes niveles de peligrosidad. Ah, ok. Y esos son así cárceles como que en esta cárcel es así, así, así. Pero llegas acá a Ecuador y todos, o sea, todas estas cárceles son la suma de todas esas cosas malas que están pasando ahí. Y de hecho, bueno, ya en lo que estuvimos averiguando, yo averigüé un poco, o sea, Ecuador como que tiene para 30,000 presos, tiene espacio, ¿no? En Ecuador, las cárceles, ¿no? Como que están diseñadas para abarcar esa cantidad de personas en 52 cárceles que creo que hay aquí. Pero dice que supera con un 33%, o sea, casi 10,000 presos hay de extras de lo que se puede sobrellevar. Entonces, eso era lo que tú decías del hacinamiento. Eso obviamente provoca que los presos dentro, el maltrato, toda esa corrupción que hay, el hacinamiento que no tienen o sea, un espacio como un humano debería tener para poder vivir. Claro, pero ahora partamos yéndome a un extremo, por decir algo así. Tendríamos que tomar en cuenta de que estas personas están ahí no porque sean inocentes. Exacto. Vamos a este extremo, o sea, me estoy yendo a un extremo súper sesgadísimo. Partiendo del punto de que estas personas no son inocentes, entonces, ¿por qué deberían garantizarles espacio, comida? ¿Por qué deberían garantizarles seguridad a ellos? Pero es que se supone que, o sea, yo pienso, ¿no?, que el sistema carcelario debe resolver el problema de la delincuencia. Y la idea es que se rehabiliten. Ajá. Entonces, en las cárceles aprenden, o sea, cuando se maneja el sistema, aprenden sobre todo a ser peores, aprenden nuevas formas de delinquir, aprenden al momento de estar así en esas condiciones infrahumanas, claro, se vuelven peor, comienzan a haber más corrupción y eso, recuerda que ellos incluso van a volver a la calle. Se vuelven más agresivos. Exacto, y van a volver a la calle en algún momento, porque aquí no hay pena de muerte ni cadena perpetua. No, y entonces, más, o sea, aparte de esta parte que yo te decía, de la cuestión de que, tomando en cuenta que no son inocentes, el hacinamiento se da por la cuestión de que en el sistema actual carcelario existe una, ¿cómo decirlo? Bueno, una forma, no me sé los términos exactos, pero es una forma de decir que una persona entra, aunque no sea aún dictaminada inocente o culpable. Ajá, sí, eso y pasa un periodo de encarcelamiento. Hasta que se le dictamina inocente o culpable. Le dan el juicio, le dictaminan culpable por decirte algo y le meten, yo qué sé, suponte, por decirte algo, unos 3 meses adentro de la cárcel. Pasados estos 3 meses la persona debería salir, porque hablando de que son 3 meses es relativamente una pena baja para un delito menor. Entonces, esta persona que le dan 3 meses no es como que sea una persona súper agresiva, por decirte algo. O yo qué sé, es una persona agresiva que estuvo en mal momento y a mala hora, ¿no? Y le cogieron y ya quedó preso. Entonces, ya se supone que deberían pasar estos 3 meses de sentencia y después salir. La cuestión aquí es que pasan los 3 meses y después tienen que esperar a otro juicio para que les den la libertad. Y ahí es donde pasan 3 meses más, pasa un año más. Decía que leía que en Latinoamérica se tardan más o menos en sentenciar a 2 años en promedio. O sea, y eso, y todo, no me acuerdo en qué país, el 80%, en Paraguay era el 77%, en Bolivia creo que era el 80% de los presos que están en las cárceles están pendientes de que les den un dictamen. O sea, cachas que el 80% de los presos están esperando a que, o sea, no están ni condenados, sino están esperando a que se resuelva su problema.
Y eso es lo que pasó, y hay un caso de que está también teniendo mucha relevancia en lo de la masacre de este día viernes que pasó, en que hubo un dirigente campesino que fue detenido en el 2019 en las protestas que hubo contra el gobierno de Lenín Moreno. Y fue detenido, al parecer, injustamente. O sea, es lo que dicen las organizaciones. También de justo o no justo. Exacto, pero dicen que, o sea, él no sabía y han quemado unos autos y él no ha sido. Pero, le cogen a él y le tienen a él encerrado y todavía sin darle... No, a él sí le han condenado a 5 años, pero han estado igual todavía en el proceso. Pero esa persona no era ninguna persona violenta, era un campesino que tenía 6 hijos, que trabajaba en el campo. Y que salió indignado, o sea, con justa razón de protestar. Exacto. O sea, y él fue uno de las personas de los asesinados de nuestra última masacre. Y bueno, es de una de las que se sabe. En ese pabellón donde fueron los asesinatos, dice que había muchas personas que no tenían sentencia. Nada que ver. Y que, o sea, no sé si eran, o sea, no tenían sentencia en sí. Y no eran de alta peligrosidad. Entonces ahí te vas, ¿no? Porque en las redes se veía mucho eso, ¿no? De que se maten entre ellos, porque si son asesinos, como tú dices, o son violadores o cosas así. Claro. Pero es que el sistema, o sea, hay muchas personas que pudieron haber sido inocentes, o que no tienen ese nivel de peligrosidad, o no están por crímenes que se merezcan la muerte, se podría decir. Claro. Ellos también sufrieron eso. Pena de muerte. Exacto. Y sufrieron, y murieron. Entonces eso ya va a es parte del sistema. Claro. O sea, se tardan mucho tiempo en darle solución a las personas que están en el... ¿Cachas que el 80% esté sin que tenga ya una sentencia? Claro, y eso significa que, una de dos, hay inoperancia por parte de los funcionarios de la función judicial. Exacto. Que aquí en Ecuador se siente full, eso se siente más claro que en cualquier lado. Y otra parte es que la cuestión de la corrupción, en todos los niveles que existe, aquí al menos existe en todos los niveles, porque de antemano ya viene el vicio del juicio. O sea, el juicio, el proceso ya viene viciado por parte de la persona que más plata tiene, le da al juez, claro, o le da al policía, y de esa manera se asegura de que a él o a ella le declaren culpable o inocente. Le declaren inocente. Dependiendo de quién paga más, ¿no? Claro, exacto. O sea, entonces, y no decimos que todos los jueces, pero yo pienso que aquí sí pasa mucho, que hay... Sí, de un 100%, yo diría un 70% de personas que trabajan en eso se manejan más por cuánto tiene y aquí le saco. Exacto. O sea, un abogado bien pagado no tiene ética, pan. Claro, o sea, no. si hay abogados éticos, muy poquísimos. Claro, hay abogados que saben que su defendido es culpable y hizo lo que hizo y obviamente su trabajo es defenderle hasta dejarle libre. O sea, es una nota de ética que, bueno, no lo vamos a conversar hoy, pero... No, sí, de hecho deberíamos conversar acerca de esta cuestión de la ética, porque dentro de las cárceles también, una de las noticias más sonadas que hubo dentro de esta masacre fue que los presos tenían las llaves de las puertas. Claro. Llegaban los guardias de las cárceles y ellos tenían que darles como una especie de informe a los presos de quién son, de dónde vienen, claro, por qué están ahí. O sea, los guardias ¿cachas que dice que entran a los policías a hacer requisas de vez en cuando? Y cuando ingresan, o sea, todos ingresan con armas y todo. Y salen sin armas, ¿no? No, o sea, no, las notas no sabemos, pero no, al momento de salir no se les hace un recuento de las armas que si es que todos los policías que entran full y todos llevan armas y todo eso, y a ellos no se les requisa al inicio. Entonces, dice que la mayoría de armas que tienen los presos son de dotación policial. Dotación policial. Imagínate eso, entonces, loco. O sea, estamos hablando de un problema, o sea, estructural. Aparte de que ya este tema se ha venido agravando, justo ya en el tema de lo que pasa en el Ecuador, es el choque de bandas. O sea, de quién quiere tener el poder de las cárceles, porque era lo que tú decías. Y para nadie creo que eso es o sea, oculto, de que los que manejan las cárceles son los
presos, Claro. literal, o sea, ellos obviamente no pueden salir y eso, pero... Bueno, y si hay gente que dice que no sabía, es como un secreto a voces. Sí, acá, pero ahora creo que sí se nota eso, o sea, se siente más. se siente más, no puede, hay una masacre y la gente, los policías no pueden controlar, los militares no pueden controlar. Dice que hace 2 días antes de que pase la masacre ya había como que... Ya había gente denunciando y había rumores de que iba a haber Hablando de algo que y va a todo haber eso, algo. y aún así no pudieron hacer nada. Eso significa que el Estado, los ejes que controlan eso, no tienen nada de control en realidad en lo que está pasando. Y de hecho, justo ayer renunció el que estaba al mando de esta cuestión de la seguridad carcelaria. Le hicieron renunciar. Verás, No, sí, ya salió una noticia en la que el Lazo le ha dicho que lleva un esfero. Ah, cachas de eso. Ahora verás, azul. Una firma en blanco, ¿no? No, yo decía que, o sea, justo esta noticia salió mientras yo estaba de amo de casa, ¿no? Lavando los platos, y mi esposita estaba al lado cocinando. Aprendan, muchachos. Entonces, yo estaba viendo y dije, chuta, dije así como que, para mí, ¿no? Y ella dijo, ¿qué pasó? Nada, le digo esta noticia que dice que ha renunciado este man. Dice, chuta, es que como no puede controlar, claro, preferible de un paso a un lado. Claro. Y yo le dije, una es de esa, otra puede ser que como él ya sacó su buena tajada de plata, que no sabemos. Claro, no sabemos. Pero ese es un pensamiento, claro, estamos especulando malamente aquí. No especulando, porque especular es un delito. Estamos imaginando, estamos diciendo un fanfic aquí. En otro país. Sí, ajá. Entonces, yo decía, este man capaz que ya recibió la plata que le dijeron, verá, usted tome, yo que sé, unos milloncitos, ¿no? En renuncia. No se haga problema. Aquí ya se jodió la cuestión. Tome estos milloncitos, diga que va a renunciar, váyase del país. Viva tranquilo. Y ya. Entonces, como él ya sacó su tajada, se fue. Claro. Y ahí viene otro nuevo que también a decir, no, es que vamos a trabajar para que la seguridad sea mayor, vamos a trabajar para que los presos tengan mayor... Y pasa lo mismo. Y pasa lo mismo, pan. Entonces eso nos da, cada vez se siente más un ambiente de inestabilidad en el país, loco. Exacto. Inestabilidad a nivel político. Y lo que hablábamos de que, o sea, lo que pasa dentro también se refleja afuera, porque estamos hablando de que las cárceles están organizadas incluso por asociaciones delictivas. Entonces dice que cada pabellón de la cárcel, hablando ya exactamente de la más peligrosa, la del litoral, la que ha pasado las 2 últimas masacres más grandes. Claro. En esa se manejan por pabellones y cada pabellón es controlado por una asociación. Entonces los latinquiños controlan unos... Te apuñalan. Controlan algunos pabellones. Hay los lobos, los tiretones, hay algunas organizaciones que son, o sea, creo que son 7 que quedaron de los choneros que se desarticularon porque se murió el JL. Que era el que manejaba todo eso antes y como que mantenía la paz. Entonces, después de que se murió, también comenzó como que a haber esa desestabilización entre los grupos y los líderes de cada grupo. De hecho, esta parte de o sea, lo que se decía en las noticias, ¿no? Porque yo también soy como que noticias veo poco, pero las pocas noticias que veo son acerca de la cárcel. Claro. Pues porque es lo único que está pasando ahorita. Ajá. Entonces lo que ellos decían es que esta guerra de bandas empezó a raíz de que hace unos días se le dio la libertad al cabecilla de no sé qué banda, y como ese puesto quedó libre, entonces las bandas están buscando, es como el capítulo de Malcolm en el que el Riz deja de ser el golpeador. Ajá. Y ahora todo el mundo quiere ser el golpeador, man. Ajá, hasta que regrese el Riz. Y es exacto, ¿cachai? Y es que es esto, es un capítulo de Malcolm. No es exacto, pero se asemeja mucho. Porque, claro, dejaron a ese pabellón, el pabellón 2 donde ocurrió todo, o sea, dejaron como que libre ese puesto y como que el resto de bandas quieren apoderarse de ese pabellón. Claro. Entonces, y tienen más poder ahí dentro. Full más poder. Entonces, o sea, eso te digo. Y aparte de eso, lo que te comentaba, que eso se traslada a las calles, porque recuerda que los que estaban ahí dentro están presos de algunos, pero afuera, entonces hay afuera el resto de organizaciones que te digo, manejado por cada uno de los que están ahí, tal vez, o no. Claro. Pero afuera también tienen gente. Entonces, todo eso, todo lo que incluso pasa en la cárcel, afuera se traslada. Y al revés, ¿no? Porque los presos que están, las personas que están afuera y cometen delitos se van allá adentro.
pero en un reportaje que también veía, le entrevistaban y claro, los que estaban afuera, que pertenecen a esas agrupaciones, decían, nosotros estamos tranquilos, pero si recibimos una orden, o sea, empieza la matanza. Y empieza, y ahorita el país está en una situación de inseguridad brutal, o sea, yo hace mucho... Esto es una cosa de así y explota, pan. Sí, y yo no recuerdo la última vez que estuvimos tan así como que con esa inseguridad de andar en las calles, de que toda la gente está hablando de que todos lados están robando. El cliché, ¿no? Volvimos a los 90, sí. Sí, bueno, es que es eso te digo, yo en mi vida yo no recuerdo como que hayamos pasado por tal cosa, porque yo era niño tal vez y no me daba cuenta. Ajá. Pero desde la parte que yo he vivido, esos últimos años, y sobre todo en la actualidad en la que estamos, hay justo full, este año, este año es el que más se ha sentido la delincuencia. Hay full de eso, delincuencia, y se siente la inseguridad. Ahorita mismo hay gente robándose los cajeros automáticos. ¿Cachas eso? O sea, ¿cuándo fue que pasó? Hace algún tiempo fue que salió la noticia de que vinieron un montón, una banda de unas 5 personas, venezolanos y ecuatorianos. Estas personas habían cogido herramientas industriales para cortar una pared donde estaba el cajero automático y después para cortar las bases metálicas del cajero automático. Llevaban todo el cajero. Y se llevaban, como no pudieron abrir el cajero, se llevaron el cajero, pan. Lo casas. O sea, ya son personas que están pensando... Ya mentalidad de tiburón, ¿no? Si van a robar bien. Claro, o sea, malamente. Entonces, pero... ahora yo quería ir a otro punto, verás. Es esta cuestión de que esta parte de la masacre de las cárceles puede ser visto como... bueno, es una realidad que está pasando, que es lamentable. Es el resultado del nefasto sistema en el que estamos viviendo. Pero aquí hay otra cuestión que salió esa noticia que tú compartiste, creo. Que decía que toda esta cuestión de la masacre es enviada a hacer por alguien para echarle la culpa a Lazo, pana. O sea, el presidente que está ahorita, ¿no? Exacto. O sea, sacan un comunicado, ¿no? De que justo ahora que está con esto de los Pandora Papers y todo eso, ellos como que es un acto de terrorismo cortina para seguir desestabilizando el gobierno de Lazo. Pero eso es lo que dice el gobierno. Y yo lo que veo, o sea, yo yendo a esa parte política que también tiene repercusiones políticas de eso de la crisis carcelaria, ellos, o sea, primero se están lavando las manos, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Primero se están lavando las manos. Ajá. Y luego, o sea, me parece deplorable la comunicación que tiene, la comunicación que tiene el gobierno. O sea, yo no entiendo, o sea, está incluso muy mal asesorado, porque, o sea, no sé si hay gente que le cree eso, o sea, tú ya lees de eso y tú sientes que... Los lazis, ¿no? Ajá, ellos pueden creerlo, y puede que sí sea que, o sea, ojo, que esto es una crisis que viene desde hace tiempo, y también o sea, se viene heredando, pero si es que no se puede hacer ahora nada, es literal culpa de los últimos gobiernos donde ha pasado eso. Y si no se puede controlar ya sabiendo cuáles son los problemas, o sea, y ellos quieren hacer sentir que no es su responsabilidad. Claro. Y eso me parece o sea, muy, muy malo, porque si no, ¿de quién es y quién toma cartas en el asunto? Porque si eso sigue así, esta cuestión de la cárcel del litoral se va a empezar va a ser una cosa de irrigación al resto de cárceles, pan. Entonces van a decir, como esto está pasando aquí, yo les voy a enseñar de aquí cómo ir para esta cárcel de acá y empezar esta cuestión de acá. Y ha pasado en otras cárceles también esos tipos de enfrentamientos. Claro. Y hubo, ¿cachai? Que hicieron los presos de otras cárceles, hicieron por un día, hicieron una huelga de hambre, como que por la crisis que está pasando. Bueno, ahí sí no sé muy bien eso, pero ¿cachai? Que dice que pueden resolver fácilmente, porque en sí, de las 7 agrupaciones que están controlando las cárceles, están 5 contra 2. Yeah. Entonces, de esas, dice que la cárcel de allá del litoral está dividida en 8 o 10 pabellones, no me acuerdo, pero que la mitad de los pabellones está a un lado y de ahí hay un poco lejos, está en la otra mitad de los otros pabellones. Pero el control, están mezclados entre ellos las que están enfrentadas. Entonces, lo único que dicen es que, y tienen la mitad justo de pabellones. No, simplemente podrían separarles a los separen a los que están en un bando y al otro lado y hagan un muro de contención entre la mitad de esos dos grupos que hay. Yeah. Y dice que ya sí incluso los mismos presos dice que deberían hacer eso, porque
porque ellos sienten, ojo, que tú matas porque tienes miedo de que ellos te maten primero. Claro. Entonces ellos están con la idea de inseguridad dentro de las cárceles mismos, de que la otra agrupación en cuando a nosotros nos mata, ataca. Claro. Y el que lo hace primero es de que como que estuvo más nervioso y dijo, bueno, nosotros primero antes de que nos hagan a nosotros. Entonces, si tú evitas que haya entre ellos estén mezclados y hay esa inseguridad, también va a reducir mucho esto. Pero dice que, o sea, es como que no se ponen solo pilas las personas, porque solo tendrían que cambiar a las personas de O sea, la solución lugares. es simple, ¿no es cierto? O sea, esa sería la solución como para que no haya tantas masacres claro, de una. Pero de ahí, bueno, hay otros problemas. O sea, dentro de un sistema... No, o sea, yo digo, esa solución es loco. Esa tendría que ser. No hay a dónde más mirar, porque si ves que... Es que es obvio, si yo te quiero matar a ti, la única solución sería que no me acerque a ti. Claro. Ya. La cuestión ahora es que quien toma cartas en el asunto no tiene el poder, loco. Claro. El supuesto poder por el que votamos no tiene el poder. Y no tanto porque hayan mafias o algo así. Bueno, sí es por eso, ¿no? También hay, ¿no? Claro, pero más es por la cuestión de que cuántos favores debes de ver. ¿Cómo puedo decir? Debes de hacer. O estás debiendo. Eso, estás debiendo, ajá. ¿Cuántos favores estás debiendo para poder haber llegado al sitio en el que estás? Exacto. Porque estamos hablando de que en cuestiones políticas, o sea, yo antes no pertenecía, sino más bien que me gustaba ir a estos meetings políticos, me gustaba ir a sitios donde enseñaban acerca de política, no como una especie de gobierno, sino como una especie de resolución de problemas. Entonces, o sea, ¿no eras militante de algún partido? No militante de ningún partido, sino que eran cursos de política. O sea, no como que un curso de Alianza País o un curso de Creo, no así. Y entonces, aquí decían que en la política y en la guerra todo está hablado, pa. Entonces, las cosas que están pasando a nivel político son solamente movimientos de fichas. Son solamente movimientos de fichas que ya tenían previamente hablados cuando alguien llegó al poder. Es decir, yo me acerco a ti, yo quiero ser presidente, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es ir a buscar la gente que me puede apoyar para ser presidente. Entonces yo me voy a reunir. Una es dinero, que el dinero es súper necesario. Otra es la cuestión de la propaganda y otra que es la cuestión de los medios. Entonces yo me voy a asociar con la gente, no con los medios, no me voy a ir con el gerente de Teleamazonas por decirte un canal, ¿no? O con el gerente de Televisa, es que no veo, solo esos dos canales. Televisa es de México, loco, aquí no hay. Ecuavisa, ya nos dimos cuenta que no ves tele. Claro. Mejor, loco. Entonces no me voy a ir con los gerentes, me voy a ir con el dueño de las empresas. Y esos dueños no siempre son personas intachables. Claro. Siempre son personas que de una u otra forma tienen que hacer amistad, o no amistad, sino relacionarse con personas del bajo mundo para estar de una forma seguros. Claro, y además que el giro de negocio también como que te impulsa a eso, porque recuerda que los medios se manejan mucho por, o sea, la información que ellos dan y quién puede pagar por esa información y cómo se la da, porque eso es muy importante. Ajá. Entonces, sí, o sea, a mí me pagan muy bien por dar un tipo de información específica, omitir algunas otras y darlo siempre en un contexto que beneficie a una persona. Claro. Eso paga, eso cuesta, ya que tiene mucho alcance, es como publicidad. Claro, dentro de la formación que tuve como periodista, fue una formación súper cortísima. Un semestre. Tuve 6 semestres en la San Marino, ¿no? No, pero tuve una profesora, pana, siempre hablo de ella cuando tengo chance. Esta profesora nos dijo que la televisión y los noticieros informan. Informar no significa que yo te digo que esto está pasando y ya. Significa que yo te digo que esto está pasando de una forma en la que yo quiero que asumas la noticia. Claro. De hay noticias que la gente no quiere dar, o sea que los noticieros no quieren dar, pero están obligados a dar porque es como que todo el mundo sabe. Exacto, y si es que no das es porque estás ocultando algo y ya empiezan a darse cuenta de que no es un noticiero fiable. Pero incluso la dan, pero con el contexto. Es que eso es a lo que iba, que cuando ellos dan esas noticias que no quieren dar, lo que hacen es generalmente, por ejemplo, se equivocan. Cuando tú ves un periodista que se equivoca en la pronunciación,
o repite algo, es porque esa noticia no quiere dar, o es porque esa noticia no se tiene que dar. Se Y queda uno, callado, uno así. como persona se queda más pensando en ese tartamudo como está en la tele, ¿no? Más que en lo que está diciendo. Esa es una cuando están presentando. Y otra cuando está ya la noticia, la nota dándose. Por ejemplo, es una rueda de prensa en la que el presidente está hablando acerca de la crisis carcelaria, pero no necesitan escuchar bien lo que está diciendo. Lo que ellos hacen es desconectar el micrófono y tomar el audio del salón. Tuvimos problemas en el... No, no tanto, no dicen tuvimos problemas. Sacan así con el audio del salón y mandan ese audio en directo, pan. Entonces ellos toman este audio y tienes un audio en el que suena así como que ahorita mismo estamos hablando acerca de la crisis penitenciaria y tú te quedas así como que tratando de oír. Claro. Y algo distingues, pero no distingues nada y se va la noticia y pasa. Y luego pasan a deportes o pasan a entretenimiento y pasan a otra cosa. Y a la final la chica de entretenimiento te dice, ya, eso es lo que ha pasado la semana de hoy, espero que, o sea, durante esta semana, espero que tengan un bonito fin de semana y toda la cosa. Y recuerden que el mundo es bonito, se acabó, pa. Claro, no te ponen no te dan todo el contexto porque no quieren darte. Ajá. O sea, ellos, claro, y no sé, creo que toda la gente sabe no, eso. y hay un montón de gente que no sabe no, eso, loco. Claro, es que tú cuando ves la noticia sí te sugestionan de la manera en que dices, o sea, es de esta manera. Pero yo creo que lo que te decía que toda la gente sabe es que, o sea, los medios sí están como que, o sea, sesgados. Sesgados. Ajá, a favor eso sí de creo, pero cuando tú ves, en verdad, o sea, te sugestionan porque entrevistan a las personas que es conveniente entrevistar. Ajá. Dan la versión que es conveniente. Incluso te dicen la verdad, pero te dan con un dato diciéndole que, por ejemplo, te dicen la crisis carcelaria y sacan entrevistándole a alguien que dice que la culpa fue del gobierno anterior. Claro. Y te dan la información, pero le están mandando a la conveniencia de alguien. Ajá. Entonces, ahora, algo que también creo que es importante conversar es cuál sería la posible solución, que hablamos un poquito de eso, de la crisis, y cuál sería el modelo como que ideal, ¿cachas? De manejo de las cárceles. Eso es un tema muy igual controversial y que hay muchos modelos porque cada país maneja de una manera diferente todo el sistema carcelario. Claro. Pero hay países que lo hacen muy bien. O sea, por ejemplo, yo estaba leyendo sobre Noruega, por ejemplo, que ellos tienen un sistema carcelario que incluso mucha gente lo critica porque es como que muy blando. Muy permisivo, sí. Exacto, es muy permisivo, es muy blando en la parte de que hay incluso cárceles que al final de las sentencias de los delincuentes, o sea, ellos viven como, o sea, reyes se podría decir, donde tienen hasta televisión, tienen aire acondicionado, tienen incluso en algunas piscinas ducha, y hay fotos en las que ellos están así como gimnasio, o sea, ellos tienen todo, solo que no pueden ver a otras personas. Como las cárceles de aquí, ¿no? Pero de las cárceles de los buenos, claro, o sea, de los que tienen... Pero ni así no creo que sea similar, porque ya en cambio, cachas, dice, bueno, y aparte de eso tienen atención psicológica, médicos, todo eso, o sea, solo que no pueden estar con otras personas. Pero es que la cuestión ahorita es que, por ejemplo, en Noruega, de toda la población, un porcentaje, en qué, o sea, ¿cuántos presos habrá? No, es que esa es la estadística que te iba a dar, por ejemplo, la estadística que más se maneja es la cantidad de presos por cada 100.000 habitantes. Entonces ahí es como que un poco más... Claro. O sea, se cacha más cuántos delincuentes hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de presos es 625 por cada 100.000. Como que ellos son los que más, casi de los que más tienen presos. Ahí le sigue Salvador, casi 500 por cada 100.000. Los en Noruega no se acercaban eran 70 y pico, 90 y algo. Por cada 100.000. Por cada 100.000. O sea, cachas, muchísimo menos que Estados Unidos o otros países. Es que ahí vamos a esta cuestión, por ejemplo, en cuestión de educación. Exacto. No es lo mismo claro, que entres eso no aplicaría aquí, por ejemplo. No, pero, o sea, como para tener una perspectiva un poquito más centrada en esto, sería como que te vas a la UDLA y a estudiar diseño, por ejemplo. ¿Ya? Tienes aulas de 15, 20 personas exageradas. Cuando entramos nosotros a la central a estudiar diseño, estábamos mezclados toditos, claro. Diseño, matemáticas, un montón de gente. Entonces tenías aulas con 50, 60 personas. Y mucho antes dicen que la gente tomaba
clases paradas de Pero, ¿qué tiene que ver con él? Lo que yo voy es que puedes darle mayor atención y mayor enfoque a la finalidad de lo que quieres hacer. Exacto. Cuando tienes menos personas de las que preocuparte. Por ejemplo, tú al principio del podcast decías que una de las finalidades de estar preso es la reinserción al mundo. Claro, que se rehabiliten. Y la rehabilitación. Eso aquí, por todas las cuestiones que ya conversamos del hacinamiento, de las peleas, del maltrato y todo, aquí, por la cantidad de gente que hay, es imposible. Claro. Allá se puede hacer eso, o sea, se pueden dar ese lujo por el sistema. Por el sistema en el que viven. Pero es que ellos también tienen esa cantidad, ojo, porque mira, en Estados Unidos del 75% de las personas que estuvieron presas y salieron, vuelven a entrar, loco. 75% de cada, o sea, de 75 de cada 100 claro, vuelven a cometer un delito. Ajá. Ahí es menos del 25 o más o menos por esa, o sea, es muy bajo, ¿cachas? Entonces, si te dan primero solución rápido, tú cumples tu condena y no vuelves a hacerlo, o sea, se baja considerablemente el nivel de presos. Ajá. O sea, cachas que no tienen que volver. Además, eso es lo que hablábamos antes, de que si un juicio te dura 2 años, ellos los juicios lo hacen muy pronto, entonces no tienen la necesidad de tener tantas personas en las cárceles y por eso pueden invertir, como tú dices, pueden darles... O sea, yo le veo un poco exagerado porque literal había cárceles como hoteles en los que la idea era nomás que ellos no tengan aislados pero que vivan como una vida normal. Pero es que aquí hay otra cosa, porque, por ejemplo, tú quieres sacarle a una persona de la inmundicia del bajo mundo, ¿no es cierto? ¿Qué le haces a esa persona? O sea... Vas, le maltratas, le golpeas, le torturas. Eso no funciona exactamente. Ajá. O le muestras que la vida puede ser de otra manera. Le das los servicios básicos, le das la oportunidad de aprender. Eso debería ser. Igual y eso es lo que hacen en esos países. Exacto, porque, ojo, no todas las cárceles de allá son... son pero así, por ahí dice que hay niveles. Entonces... Claro, de hecho, esa parte que tú me explicas acerca de este aislamiento de lujo es parte de un programa al que los presos mismos se ponen como una especie de... Es un programa de rehabilitación. Ajá. Y allá van solo las personas que verdad se portaron muy bien, en las que están cumpliendo, o sea, en las que están viendo que sí va a haber una rehabilitación. Entonces, y cachas y eso, y hay ese tipo de programas que tú dices, les enseñan a aprender, aprenden un oficio, hay artes. Entonces ellos pueden, cuando salen, pueden reinsertarse a la sociedad sin seguir siendo delincuentes. Claro. Entonces eso porque es lo ya tienen ya tienen una forma diferente de ganarse el dinero. Exacto. Ajá, porque seamos honestos, la gente que se mete a robar es porque le hace falta dinero para comer. Exacto. Y ya. Y bueno, y por otros muchos factores, pero... No, yo creo que es eso, pana. No, por ejemplo, veía un reportaje en el que le entrevistaban a unos manes que estaban en una asociación delictiva. Yeah. Entonces ellos decían que había otra agrupación en que la que iba y les obligaba a... O sea, y es que y eso, pues loco, tú manejas un cartel de droga y tú quieres gente que venda. Entonces van y te dice que te botaban ahí unos paquetes y tienes que resolverlo eso en una semana. Entonces, y si no, o sea, se pegaban contra ti, contra tu familia. Imagínate eso, loco. ¿Qué haces tú? O sea, sí, pero a lo que yo iba es que, por ejemplo, la gente que se dedica, o sea, la gente que le lanza el bloque, también le pone en plan de que necesita vender para poder comer o para poder tener. Pero es que ellos, o sea, en realidad... O sea, no es como que yo me meta a vender drogas porque quiero hacer el daño. Claro. Sí, porque hay de todo. Ahí había un man que decía que vendía drogas, estaban entrevistándole y decían, o sea, por ejemplo, porque a ellos allá en Guayaquil o en algunas ciudades les dan a niños para que se hagan adictos y después tengas tú un cliente. O sea, es muy, muy denso eso. Y le preguntaban, ¿desde qué edad tú les vendes? Dice, para la droga no hay edad. Entonces ya tienen esa visión de que... ¿Cachas? Esa concepción del mundo, qué perras ir. Exacto, y decía que ellos no se pueden salir tampoco del negocio porque ya les tienen cachados a todo el mundo. Entonces es muy, muy complicado por todo eso, ¿no? De la cárcel, de la pobreza, de la necesidad, de las asociaciones delictivas, todo eso confluye en que haya mucha delincuencia y que en las cárceles también esté pasando eso. Y lo que te decía, o sea, aquí muy complicado, pero dicen que es muy importante
la idea no es tener más cárceles. Decían que mientras más cárceles hay, siempre igual se van a seguir llenándolo. Claro. Porque incluso los jueces y los... Se les va a hacer más fácil decir a la cárcel. Dice que eso también es una como que les sesga a los jueces a veces si está lleno, a veces dice que, o sea, como que lo suelen un poco más o tratan de no mandarles porque ya no hay espacio. Entonces, para como que el sistema siga funcionando más o menos. Entonces, pero dice que mientras más gente hay, o sea, más cárceles más espacio hay, más también chances. les mandan a más gente. Entonces dice que no funciona en Entonces sí el problema de las cárceles, dirías tú, que es la cuestión de el sistema judicial. Yo diría que tiene full que ver ahí. Sí, full tiene que ver eso. O sea, yo pienso que el problema confluye en varias cosas, ya las hablamos, pero como que la solución, o sea, debería ser, no hay una solución fácil para eso de la delincuencia afuera, pero en las cárceles yo creo que sí se puede manejar. Incluso, mira, ellos, o sea, los de las cárceles, ellos antes manejaban comunicación con los gobiernos y todo eso, porque el gobierno sabe que necesita de la colaboración de ellos para mantener la paz y el orden. Afuera de la cárcel también. Veía algo interesante en el que, ¿te acuerdas que cuando éramos tal vez nosotros niños, estábamos en el colegio o algo así? Había sobre todo esa parte de las pandillas, ¿no? Los vatos locos, los nietas, los Latin Kings y todas esas cosas. Y decía que en el 2008 ellos se comunicaron con el Rafael Correa. Ya. Y ellos, o sea, como que querían hacer la paz también. Yeah. Y en ese comunicado, que era de un programa que es en contra del correísmo, ellos aceptaban de que el Rafael Correa había hecho las cosas bien, porque les había dado, o sea, les había a algunas de las personas como que quitado antecedentes, les había puesto para que estudien a full de ellos, les había dado como que programas de rehabilitación. O sea, el man como que les tomó en serio esa parte y y se disolvieron. Por ejemplo, esa banda de los nietos ya no existe ya. Claro. Otras pandillas ya no existen, y hubo paz entre ellos porque era igual terrible. Tiempo, ajá. Y dice que, cachas, ese más o menos es como que igual los caminos, cachas, que ellos quieren ver un cambio y quieren tener oportunidades. Y aparte de ese mundo delictivo, ¿no?, que tienen, ellos, la gran mayoría, yo pienso que no quisiera seguir de esa manera. Había un man que tenía 36 años y dice, yo viví toda mi vida, o sea, metido en eso, y dice, ahorita me apesta todo, dice, yo ya no quiero saber nada. Y llega un momento, loco, igual ya van teniendo familia, ya van teniendo... Y viven dentro de eso. Exacto, y ellos ya no quieren seguir porque saben lo que conlleva estar dentro de eso. O sea, el problema es estructural, porque hay demasiados delincuentes también. Sí, el problema es... el problema es de cuadra, No, el problema es una suma de gente inoperante, pa. Entonces, claro, igual nosotros no estamos como que en las condiciones, tal vez no somos los genios de dar una solución a esto. De hecho, estamos hablando acerca de cosas que investigamos entre ayer y ahora. Y lo que hemos visto estos días, ¿no? Noticias y cosas de esas. Pero obviamente no somos expertos en el tema carcelario ni nada de esas cosas. Si alguien es experto, de hecho, que venga y nos enseñe, nos diga, claro, loco, yo quiero salir en tu podcast un rato y hablamos acerca de las cárceles, las posibles soluciones o qué se podría hacer. Sí, sería súper bueno tener una opinión de un experto que nos diga, loco, o sea, tienes un punto de vista muy general, claro, y que nos diga las cosas son así, pasan de diferente forma. Había otra cosa interesante que yo vi en de cómo las cárceles se están llenando en América Latina, sobre todo. Por ejemplo, el país que más tiene presos es en Estados Unidos. Tiene cerca de 2 millones de personas en sus cárceles. Pero dice que hace 2 décadas ellos ya no han aumentado ese porcentaje. Cachis. En cambio, en Latinoamérica, dice, ahorita nosotros hace 2 décadas teníamos cerca de 700,000 presos en las cárceles de Latinoamérica. Sumando toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. 700,000. Ajá, o sea, y ahora tenemos 1,700,000. Y al mismo le alcanzamos entre todos los Estados Unidos, pero... pero no, en ese no. Pero la idea es que ellos, cachas, que ya no están aumentando.
Claro. Y nosotros hemos casi duplicado, más que duplicado, ya vamos como a triplicar el número de presos que seguimos teniendo en ese mismo tiempo. Entonces, eso también ya te indica como que, los sistemas carcelarios, no solo de Ecuador, sino de toda Latinoamérica, no funcionan. No están logrando los objetivos que deben ser, rehabilitar a la gente. Y ahora otra cuestión, ¿tú crees, las cárceles de aquí están manejadas por el Estado? Y una cosa de las que yo estaba barajando es como que están dando este aspecto de que la cárcel está tan mal manejada por el Estado que es necesario que venga alguien y las privatice, pana. En Estados Unidos las cárceles son privadas. Son privadas y, son un negocio. Y tú puedes invertir en las cárceles, en la bolsa de Estados Unidos están las cárceles. Están cotizadas. Lo caso, pero me parece, y cachas que es una empresa. Es una empresa. Es una empresa. Yo no sé cómo funcionará ese negocio. No sé cómo funcionará para que alguien diga, yo quiero hacerme cargo de una cárcel y voy a ganar porque ahora va a ser mi empresa. Y que la gente invierta en eso. No sé cómo funcionará porque para mí es full gasto público. Y esa es otra de las cosas. Es que es gasto público, pan. Es que es eso, porque verás, yo durante un tiempo quise meterme en esta cuestión de los alimentos. No, yo no quisiera entrar ahí nunca, pan. ¿Por qué no sales? Ya no sales de ahí, te quedas ahí, pan. Bueno, depende como sea. De qué hagas, ¿no? Depende de dónde si yo me metiera ahí, sí sería como que te han matado 1000 personas, pan. Por eso además, sí. Si fuera. Pero no quisiera ir nunca, pan. Me da miedo. Entonces, verás, lo que sí. Ya me olvidé qué te iba a decir, pan. Entonces lo que te iba a decir es acerca del gasto público, pan. Es un negocio porque, por ejemplo, había un chance de la gente que quería entrar mediante un concurso a surtir al servicio de catering de las prisiones. Entonces a estas personas... No, catering, solo lo que es la cuestión alimenticia. Sí. Entonces ellos se encargaban de meter la comida y asimismo... de tenerles alimentados a los presos, ¿no? Entonces había que presentar un plan, loco, de qué tipo de comida les vas a dar, cuánto nivel nutricional y todo eso. Eso era una cosa súper exigente, ¿vale? Y para eso te daban como 1 millón y más mensual. Al mes, ¿cachas? 1 millón al mes para comida. Entonces ahí es donde tú dices, el Estado me va a pagar 1 millón, entonces ahí empieza a ser como que redituable, ¿no? Claro. En cuestión de comida siempre se gana. Y es por eso que hay tanta competencia. Claro. Porque todo el mundo dice, yo hago, por ejemplo, hago unas mollejas que me cuestan 50 centavos y vendo a unos 50. Y todo eso, y eso se puede, como te decía, ampliar a la parte de quién hace la limpieza de ahí. Claro. ¿Quiénes son los guardias, cómo se manejan y cómo se les paga? Entonces de eso iba. ¿Crees que sería conveniente la privatización? Porque al momento de que se privatiza y se ve ya como una especie de negocio, ahí van a decir, hasta aquí las cosas tenemos que hacer estas cosas así para que esto funcione. Habría que verle porque, claro, si es que es como un negocio, es que no sé cómo ellos, aparte de eso, porque ellos convendría en tal caso tener más gente y más clientes. Sí. Podría ser. Como en Estados Unidos, por ejemplo. Dependiendo. Pero es que tú dices que no han subido de 2 millones. Claro, pero por ejemplo en Noruega no sé si es que será privatizado o así. Ellos tienen muy pocos presos y Suiza también, por ejemplo, ellos... Pero es que ahí, por ejemplo, al menos en las cuestiones de Suiza, ellos, la mayoría de cosas que tienen son privadas. Todo casi. Por eso te digo, no sé si será conveniente exactamente... Pero tú imagínate un escenario en el que la cárcel sea privada aquí, pa. Primero, lo que yo no me puedo imaginar es quién se atrevería a invertir en una cárcel aquí, loco. Eso no, yo como negocio no sé si sea funcional. Ese es otro. Eso te digo. Ahora suponte agarran de las 7 bandas que están ahí, hacen un consorcio y manejan la cárcel. Poniéndonos así en el plan de que ya hubo alguien que sí dijo, yo me meto a privatizar la cárcel, pan. O sea, chuta, imagínate lo que tendría que ser eso en cuestión de logística, en cuestión de seguridad, en cuestión de infraestructura, pan. Porque primero esa persona va a decir, esta cárcel no me sirve porque te echo pedazo, todo el mundo se conoce todo y está escondido ahí todo entre todos. Entonces, primerito tendrían que construir una nueva cárcel. Claro, o rediseñar completamente esas cárceles. Por ejemplo, decía que... ¿Tú crees que un rediseño funcione ahí?
Podría ser, o sea, yo creo que dependiendo de lo que se... Una readecuación, rediseño, yo no creo que funcione. Ajá, bueno, es que no sé el diseño y cómo esté construido. Las antiguas por lo menos, no, tal vez. Pero bueno, hay algunas cárceles que son nuevas, entonces no sé qué tal esa se podría adecuar a las exigencias que se necesitan. Y decía, y había unos manes que entraron a las cárceles de entrevistar y ellos decían que dejaron en sus bolsillos, o sea, cosas de metal, así como que podían pasar por un cuchillo, por ejemplo, pero a propósito para ver si es que se daban cuenta y les revisaban, pero los detectores no cachaban, no habían cámaras que no, o sea, que no valían, loco, y dice que o sea, tú puedes, loco, pasar y hacer cosas así. Claro. ¿Cachas? Tienen granadas, tienen bombas, loco, ahí en tenían un lanzacohetes, pan. Un lanzacohetes, o sea, eso... ¿Cómo le pasan eso? No, ser debajo del hombro, así. Metido en un pastel, ¿no? Pastel largazo, así. Un brazo gitano de 3 metros. ¿no? Ahora, lo importante es, si nosotros nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿cómo pasa esto, cachas? O sea, las autoridades, ¿no? Desde el gobierno hasta los encargados. Se supone que ellos son los que saben, ¿no? Exacto, ellos saben cómo funciona todo el sistema, ellos deberían cachar cuáles son las posibles fallas, ¿no? Si es una persona, deberían poner más vigilancia a cómo se manejan o sea, la relación entre los presos y los guardias. Y de ahí tener como que esas jerarquías para que tenga como... O sea, no queden cabos sueltos en la nota de que tú tengas el chance de hacer eso. O sea, tú puedes, pero ojo, también es full recursos y eso es algo que también es muy importante ahorita porque fuerte. Ecuador ahorita de plata está mal. No hay que preocuparse por plata aquí en Ecuador, no hay, loco. Te iba a decir, es que no hay. O sea, y no se puede invertir porque es gasto, loco. Invertir, como tú dices. Eso es gasto. Aquí sí es gasto la cárcel. Ajá, eso es lo que te decía. O sea, me parece complicado que vea a alguien quiera coger una cárcel para invertir en ellas y si es que es un gasto. Ajá. Claro, pero siempre te pintan como que todo es malo hasta que entra algo privado, pa. Y no sé, loco, y no sé, ojalá se mejore. Y ya, yo creo que estamos sí. Un poquito hemos ya conversado más todo, igual ya saben, pueden dejarnos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, suscríbanse al YouTube, por favor, y comenten cualquier cosa que tengan que decirnos, comenten. Qué elegante, eso nos ayuda. Educado, pana. Suscríbanse, por favor. Por favor, bien. Por favor. Necesitamos suscriptores. Una suscripción para este pobre ciego. Entonces, y comenten, porque sus comentarios hacen que seamos más relevantes en el canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Y para saber que esto les está, o sea, para saber que están oyendo lo que estamos diciendo. Ajá, y dependiendo de eso vamos a seguir tomando temas y cosas. Y recuerden que la idea es conversar y mantener opiniones. Claro, si hemos topado temas... Este video hemos topado temas sensibles, pan. Ajá. Entonces, si hemos herido sensibilidades, no era nuestra... ¿Cómo decirlo? No era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era conversar lo que nosotros pensamos acerca de la situación que está pasando. Esto es algo que no se puede callar, esto es algo que no se puede ocultar bajo la alfombra. Es una cuestión que está pasando, que todo el mundo sabe que es. Y sí me gustaría escuchar bastante sus opiniones, leer sus opiniones en la caja de los comentarios. Si no tienen chance de comentar en YouTube, vayan a Facebook donde van a estar algunos clips. Y de hecho va a estar el link para que vengan a este video, vayan y comenten ahí, digan me gustó el video, sigan así, o no me gustó lo que dijiste porque estás muy equivocado, las cosas no funcionan así, tú vives en un mundo de fantasía. Claro. Y esa es la idea del podcast, o sea, nosotros la idea es tener una conversación entre nosotros y con ustedes, en la que nosotros podamos entender los diferentes puntos de vista o cómo las demás personas pueden ver al mundo y ciertos temas. Proponer una solución más... Exacto, y entre todos, ya que se está hablando, es que la conversación hace eso. Claro. La conversación hace que todos den su punto de vista y se pueda llegar a una conclusión como que más adecuada a todas las personas que están aportando. Entonces, recuerden que ese es el objetivo del podcast, de hecho. Así que es muy importante que comenten, compartan, suscríbanse, denle like. Y ya, pues nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Antes de irnos, vamos a dar gracias a Photocross, a la empresa de mi amigo Cross, en la que hacemos los videos. Es una empresa de fotografía y edición de video y hace todo este tipo de trabajos para sus productos, eventos, etcétera. También contáctenos, igual están en la parte de la descripción los contactos.
Y también a mi marca, que es Free, una marca de zapatillas que las fabricamos completamente aquí en Ecuador, así que igual pueden seguirnos en nuestras redes. Manos ecuatorianas. Exacto, apoyen el talento nacional, claro, muchachos. Talento nacional. Y también a los amigos de Plasmatex que nos ayudaron con estas hermosas tazas para que la pauta era para 3 videos, pero ya salieron más. Simón, no importa. No, pero es que está bonito, está súper bonito. Estamos dándole el... Claro, de hecho para Navidad, si ustedes quieren, son regalos increíbles los que pueden sacar. Detallazo, unos amigos que, igual haciendo la publicidad, unos amigos que se casaron, ellos nos dieron una taza personalizada como recuerdo de su matrimonio. ¿Cachas? Y es mi taza favorita, yo siempre estoy tomando en esa y me acuerdo, es un buen recuerdo porque lo estoy usando y me acuerdo de su matrimonio, claro, cuando veo su regalo. Entonces, ¿cachas cómo sería si... O sea, yo no es por echar la sal a nadie, ¿no? Pero se acaba una relación y tienes la taza así, ¿no? No es así, por caso. Pero eso es lo que hace un producto o una prenda personalizada. Si ustedes van a regalar y quieren que esa persona se acuerde de ustedes siempre, que use eso lo que están regalando, personalicen. Y si no es para regalos, si es para cuestiones corporativas de la empresa, vean nomás. Y aquí está, es la mejor opción, Minca, Plasmatex. Y ahí está Free y Minca Plasmatex en la parte de la descripción. Y bueno, creo que eso es todo, muchachos. Les agradecemos por habernos escuchado y hasta la otra semana. Un saludo. Adiós.